¿Qué tan fuerte es realmente Goku AF en su estado base? Por fin es hora de hablar del verdadero poder que posee Goku AF en su estado base. Este video ya se los había prometido desde hace casi ya un año, pero más vale tarde que nunca, y empecemos con el Goku de la saga de Saiko, pues este es el Goku que da inicio a Dragon Ball AF y del que más sabemos, debido a que este cuenta con un manga, y todas, o al menos la gran mayoría de las historias y fanfics actuales de Dragon Ball AF continúan la historia de este manga, así que empecemos diciendo que este Goku es aproximadamente 1000 veces más poderoso que el Goku que vimos en Dragon Ball GT, y a su vez este Goku en su estado base es más poderoso que un Super Saiyajin 3 de Dragon Ball Z. Por lo tanto, podríamos decir que Goku AF es 1000 veces más poderoso que un Super Saiyajin 3 de Dragon Ball Z, o también que es unas 400.000 veces más poderoso que el Goku que vimos en Dragon Ball Z. ¿Pero esto a qué se debe? Pues en este manga el mismo Supremo Kaio nos dice que aquel que entra en el mundo de los dragones incrementa su poder unas 1000 veces. Y si se preguntan qué nivel tendría este Goku frente al de Dragon Ball Super, déjenme recordarles que al menos para mí, el Goku de Dragon Ball Super en su estado base estaría a la par de un Super Saiyajin 2 de Dragon Ball Z. Les dejo aquí arriba en la descripción el video en donde explico el poder en estado base de Goku de Dragon Ball Super. Así que si tocara comparar a estos dos Gokus, obviamente el Goku de Dragon Ball AF le da 1000 vueltas al Goku de Dragon Ball Super, siendo que Goku AF es unas 4000 veces más poderoso que el Goku de Dragon Ball Super, si hablamos de sus respectivos estados base, solamente pudiendo ser comparado el estado base de Goku AF con un Super Saiyajin Dios. Ahora pasemos a la saga del Ángel Z, pues esta es la saga en donde vemos a Goku AF con un estado base no tan diferente al que acabamos de explicar, pues a pesar de que en alrededor de 3 sagas Goku tiene muchísimos enfrentamientos, ninguno de estos hizo que su poder incrementara tan desmesuradamente. Siendo un poco reservados, yo diría que aquí Goku sería el doble de fuerte que en la saga de Saiko, es decir, que sería unas 800.000 veces más poderoso que el Goku de Dragon Ball Z. Pero ahora entremos a una saga en donde Goku incrementa demasiado su poder en estado base. Hablo de la saga del mundo vacío, pues aquí Goku sí incrementa muchísimo su poder con respecto a las anteriores sagas de Dragon Ball AF, pues en el mundo vacío Goku pasa por un entrenamiento para comprender el ki negativo que dura un muy largo tiempo, que aunque claramente no se explica del todo, esto pudo haber sido de varios lustros o incluso décadas. Esto gracias a que en el mundo vacío el tiempo pasa de forma muy distinta, lo que haría que Goku AF incrementara su poder en estado base mínimamente unas 10 veces y como máximo unas 100 veces. Esto lo digo así, pues como ya lo expliqué, no se especifica muy bien cuántos años duró el entrenamiento de Goku en el mundo vacío para comprender el poder negativo. Así que en el caso más extremo en donde Goku le haya tomado varias décadas el unir su estado base y sus transformaciones del Super Saiyajin con el poder negativo, diremos que incrementa su poder unas 100 veces con respecto al que vimos en la saga del Ángel Z. Y como en este caso nos gusta mucho la especulación, tomaremos esta última versión y diremos que en efecto Goku AF incrementó su poder en estado base unas 100 veces. Por lo tanto, Goku en estado base en este punto de la historia sería unas 80 millones de veces más poderoso que el Goku que vimos en Dragon Ball Z. Con este poder, Goku ya superaría por demasiado el poder de un Super Saiyajin Dios y estaría muy cerca de igualar el poder de un Super Saiyajin Blue. ¡Wow! Si Goku AF en este punto ya es capaz de todo esto sin siquiera usar una sola fase del Super Saiyajin, ¿qué tan poderoso crees que sea en el Super Saiyajin 7 de esta saga? Deja tu especulación en los comentarios, los estaré leyendo.
Y antes de pasar a uno de los últimos incrementos de poder de Goku AF, aclaremos antes una última cosa de la saga del mundo vacío, pues al estar escribiendo este video me surgió la idea de especular el poder que tendría Goku AF con el poder negativo impregnado en su estado base, pues si recordamos cómo funciona el Super Saiyajin 7, este impregna el poder negativo en las primeras 3 fases del Super Saiyajin, así que un estado base impregnado del ki negativo sería algo muy obvio, y por algo que Goku sí o sí tuvo que pasar, siendo esto un tipo de prefase del Super Saiyajin 7, pero con el estado base de Goku, algo así como el Ultra Instinto Señal de Dragon Ball Super, siendo un nuevo estado base para Goku AF. Esta fase le eliminaría las cejas al Saiyajin, tal como sucede en las prefases del Super Saiyajin 7. Además de esto, Goku AF no tendría que usar demasiado ki negativo, como en sus demás fases del Super Saiyajin 7. Así que Goku AF podría usar este nuevo estado base para combatir con enemigos que no ameriten la presencia de un Super Saiyajin 5 o superior, pues el poco desgaste de esta forma junto a su casi nulo uso del ki negativo la haría más provechosa que transformaciones como el Super Saiyajin 3, que desgastan demasiado el poder y el cuerpo de Goku. Pero ¿qué tan poderoso es Goku AF en este nuevo estado base? Pues yo lo pondría quizás al nivel de un Super Saiyajin 3 o quizás un poco más. Por lo tanto, con este prestado del Super Saiyajin 7, Goku AF accedería a un poder con el que ya podría rivalizar con los personajes actuales más poderosos de Dragon Ball Super, tales como Goku Ultra Instinto Completo, Vegeta Ultra Ego, Granola o Gohan con el modo bestia. Ahora pasemos a la saga del Super Saiyajin 8, pues aquí vemos que Goku AF junto a Vegeta entrenan un corto periodo de tiempo en la habitación del tiempo, en donde descubren el verdadero poder de Cell Booster, gracias a que en la habitación del tiempo estaba de cierta forma conectada con la dimensión en donde Cell Booster también se encontraba entrenando y perfeccionando sus transformaciones. Pero volvamos con Goku y Vegeta, pues aquí estos, si bien sí incrementan su poder, tampoco lo hacen demasiado, pues ahora en vez de ser 80 millones de veces más poderoso que un Goku de Dragon Ball Z, ahora pasaría a ser 90 millones de veces más poderoso. Aquí Goku y Vegeta tendrían un estado base similar. Ahora pasemos al penúltimo incremento de poder en su estado base, que tiene Goku AF, pues gracias a su viaje por los 4 infiernos y por todos los combates que este tuvo, su poder incrementa considerablemente, siendo ahora unas 100 millones de veces más poderoso que el Goku de Dragon Ball Z. Pero este no es el único aumento de poder que tiene Goku AF en su viaje por los 4 infiernos, pues cuando este junto a Vegeta se enfrentan a Psycho Super Saiyajin 5, este último les brinda todo su poder, dándole no solo una nueva transformación a Goku, sino también un monstruoso incremento de poder en su estado base. Aquí yo diría que como mínimo sería unas 10 veces más poderoso con respecto a su estado base antes del combate contra Psycho Super Saiyajin 5. Así que veamos qué tan fuerte es Goku y multipliquemos 100 millones por 100, dándonos 10.000 millones, por lo que Goku AF sería como mínimo unas 10 millones de veces más poderoso que el Goku de Dragon Ball Super, o unas 100 millones de veces más poderoso que el Goku de Dragon Ball Super, si ambos se encontraran en su estado base, siendo a mi parecer Goku AF casi tan fuerte como el Ultra Instinto Señal de Goku de Dragon Ball Super. Recuerden, todo esto es apenas en su estado base. Ahora imagínatelo si este empezara a transformarse en sus fases del Super Saiyajin, o peor aún, si este decidiera usar transformaciones como el Super Saiyajin 7, Super Saiyajin 8 o el poderosísimo Super Saiyajin 9. Sin duda alguna, haría un completo caos en Dragon Ball Super. Pero pasemos al último incremento de poder de Goku AF, el cual es precisamente en las sagas Mystic,
Pues aquí, gracias a que Piccolo es el nuevo Supremo Kaiosama, este es capaz de liberar el poder Mystic de Goku AF de una forma muchísimo más eficiente, multiplicando el poder de Goku en su estado base miles de veces con respecto a su poder que vimos en la saga de Cell Buzzer. Así que siendo un poco reservados, digamos que Goku AF es como mínimo 1000 veces más poderoso en su estado base, siendo que ahora sería más de 10 billones de veces superior a un Goku de Dragon Ball Z y unas 100 millones de veces más fuerte que el Goku de Dragon Ball Super. Ahora, con completa seguridad, podríamos afirmar que el Goku que vemos en las sagas Mystic en su solo estado base ya es muchísimo más fuerte que el Ultra Instinto completo de Goku y que el Ultra Ego de Vegeta. Por lo tanto, es seguro afirmar que estamos en presencia de una de las versiones de Goku con el estado base más poderoso que jamás haya existido, si no es que la versión más poderosa del Saiyajin. Pero ahora, el poder de este Goku AF solo es en la primera saga Mystic de Dragon Ball AF. Ahora imagínatelo en la saga de Takama, o en la saga del Super Saiyajin 16, o mejor aún, en la saga del Super Saiyajin Omega, en donde gracias a sus enfrentamientos con estas entidades tan apoteósicamente poderosas, Goku AF aumenta también su poder en estado base. Eso ya se los dejo a su completa imaginación, pues en este punto de la historia las cosas ya se nos salen completamente de las manos, y es casi imposible intentar especular el poder que alcanza Goku AF en estas sagas. Recuerda dejar tu especulación del poder en estado base de Goku AF, los estaré leyendo en los comentarios. Y ahora, si quieren un video en donde también hable del poder en estado base de Vegeta AF o de cualquier otro Saiyajin de Dragon Ball AF, pídanlo en los comentarios, y con gusto se los estaré trayendo al canal. Y sin más que decir, espero les haya gustado mucho el video de hoy. Un saludo especial a los miembros del canal. Te dejo en la descripción del video el link para unirte a los miembros del canal, o también puedes unirte pulsando el botón que está al lado del botón de suscribirte. Esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar al canal, y sin más que decir, no olvides que estamos haciendo directos constantemente a las 7 de la tarde hora México, así que te agradecería mucho que te pasaras a verme. Estaremos contestando preguntas y reaccionando a un par de videos con ustedes. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales que te estarán saliendo en pantalla y en la descripción del video. Lo apreciaría mucho. Yo fui Mitable Carp y nos vemos en un próximo video.